Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos con don Pío Moa en una hora con la historia. Estamos aquí en Radio Ya. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un placer saludarle, ¿todo bien? Igualmente, sí. Pues todos muchos oyentes nos preguntan qué tal don Pío, si está todo bien. Todo correcto, todo en orden. Bueno, de manera, de momento sobrevivo. Que no es poco, que no es poco. Don Pío, bueno, hoy un nuevo episodio, estamos en esa historia sobre valga la redundancia, la historia criminal del Partido Socialista, que es parte de la historia de España. Muy importante que la gente conozca la historia de esta organización, como hay que conocer hechos, sucesos, dichos, pero tenemos, no sé si un editorial, tenemos... Sí, por supuesto, tenemos que hablar de varias cosas más. Aparte de eso, hay que decir que, claro, algunas personas han escrito diciendo que ya les aburre. Claro, les aburre porque ya lo saben, pero hay otra la inmensa mayoría de la gente no sabe esto. Claro. Entonces, los que lo saben, pues lo que pueden hacer es difundirlo a los que no lo saben. Claro. Y así la cosa mejorará, porque claro, este no es un programa para quienes han leído mis libros, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí, es un programa también para otros, ¿no? Claro, claro. Luego hay que hablar también del aspecto económico. Claro, el programa va tirando, literalmente va tirando un poco a trancas y barrancas desde hace mucho tiempo. Ahora con la crisis esta del coronavirus, pues evidentemente no somos los únicos, ni muchísimo menos, que estamos pidiendo apoyo, pidiendo colaboración a los oyentes y lectores, etcétera. Con lo cual habrá muchos que dirán, bueno, yo ya doy a alguien, ¿no? Hay además grupos, asociaciones que lo necesitan mucho y que les viene muy bien, como la de Defensa del Archivo de Salamanca. Por ejemplo. Por ejemplo. Y nosotros pues estamos en esa situación, como unos más desde el punto de vista, pero la verdad es que lo necesitamos, porque hemos tenido, por ejemplo, la iniciativa aquella de aquello de Facebook de apoyo a Pío Moa, que yo no sabía que existía, y que como son 6.000 en principio, pues con que uno diera €1 al mes, pues ya efectivamente el programa estaría completamente salvado. Sí. Bueno, hemos llegado a €5. Buena voluntad, pero efectivamente, sí. No es mucho. Realmente la idea principal en la que seguimos es la de conseguir que 300 oyentes pues den €10 al mes, o sea, contribuyan con €10 al mes para mantener el programa. Esto yo creo que está al alcance de prácticamente todo el mundo. Efectivamente, habrá muchos que dirán, bueno, yo ya doy a esto, doy al otro, apoyo al periódico tal, al periódico cual, porque los periódicos están también en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces, pues esta es la situación. Nosotros queremos insistir en que es necesario que vaya adelante la campaña 300 por 10. Porque con ello, claro, sería un apoyo que no sería momentáneo, ¿no? De vez en cuando alguno nos ayuda con más, a veces alguno hasta 2.000 euros, 1.000 euros, 200 euros, etcétera, ¿no? Pero es necesario un apoyo constante, aunque sea muy pequeño, pero de gente suficiente. Así que, como saben, la cuenta a la que apoyar aparece en YouTube. La hemos dicho muchas veces, la seguiremos diciendo, ahora mismo no la tengo delante, pero bueno, esta es la situación. La cuenta de BBVA, y esto está en el canal de YouTube y está en su blog también, en www.piomoa.es. Eso es. Bueno, y vamos con otras cosas. En el blog que tengo, estoy tratando muchos temas variados, ¿no? En tengo una parte crónica que es en relación a cuestiones actuales, y sugiero, por ejemplo, que deberían recogerse firmas para que el Coletas, o sea, Pablo Iglesias, volviera a su casita de Vallecas, donde estaba tan a gusto. Y que sería lo mejor para él, porque seguramente se sentiría más pueblo, ¿no? Más gente. Mientras que allí donde está ahora tiene que sentirse muy mal necesariamente. Además, sus honrados seguidores, pues, se sienten un poco decepcionados. Así que yo creo que si alguien elaborara una carta y recogiera firmas, o sea, sugiriendo que
que Pablo Iglesias volviera a aquellos lugares donde estaba tan a gusto, pues sería bueno para todos. Claro, empezando para él, ¿no? Empezando para él. Luego tenemos aquí a Soraya, que ahora da consejos políticos, ¿no? Lo que quiere decir en el fondo es que hay que seducir a los separatistas como ella los seducía, ¿no? Claro. Él les enseñaba media pierna a lo cabaretera, parece ser. No sé si recuerdan aquellas fotos. Sí. Y con eso ya los tenía a sus pies, ¿no? Bueno, hay que recordar, ahora por ejemplo en la campaña, pre-campaña en Galicia, Feijóo mete sobre todo a Rajoy, claro. Hay que recordar que el doctor es precisamente la herencia de Rajoy. Hay que recordar que en la expulsión de Rajoy se produjo una carrera entre él y el doctor por ofrecer sus favores, es decir, los favores de España, a los separatistas vascos. Y en la carrera ganó el doctor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era a ver quién ofrecía más, y parece que ofreció más el doctor. Tiende a olvidarse también que PP y PSOE han rivalizado en financiar y entregar poder a los separatistas. Tiende a olvidarse que el único partido que se opone a las leyes totalitarias de memoria histórica y de género es Vox, lo que hace de él el único partido democrático en una democracia que está medio en ruinas. Tiende a olvidarse también que el cambio de régimen de Zapatero no habría sido posible sin la condena del 18 de julio por Aznar, que regaló al PSOE y a los separatistas la clave para anular el referéndum del 76. Luego estoy tratando sobre cuestiones que plantea, tal como las plantean los separatistas, sobre que pretenden que entre la libertad y la unidad de España hay una oposición. Si hay libertad, España tiende a hundirse. Y la unidad solo puede apoyarse en la Inquisición, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Claro, este es un tema que es muy necesario tener las ideas claras para rebatirlos. Luego tengo ya llevo en el blog sacando aspectos ¿cómo diríamos?, de la historia de España que generalmente no se tratan como es debido, ¿no? O sea, una de las notas que mejor revela la mediocridad de la historiografía española, no solo sobre la guerra civil y el franquismo, ¿no?, es, siempre con las excepciones de rigor, ¿no?, pues eso es escasa atención a los cambios trascendentales en el descubrimiento y la configuración mental del mundo que se lograron en el siglo XVI a través de expediciones navales y de expediciones fundamentalmente españolas. O sea, no hace falta extenderse aquí al respecto, ¿no? Fueron ellas las que permitieron descubrir y cruzar continentes y océanos y comunicarlos a todos. Hablamos del descubrimiento de América, por ejemplo, que es parte del asunto. Es que siempre se habla del descubrimiento como si fuera único, ¿no? Es el descubrimiento del mundo como conjunto. Claro, claro. Bueno, pues se habla de él casi como si fuera un asunto burocrático, sin percatarnos de la osadía y de la incertidumbre que representaba alejarse de las rutas seguidas por los navegantes desde el principio de la navegación, que eran rutas próximas a la costa o entre tierras bastante cercanas, ¿no? Y en cambio se adentraron en un océano desconocido, cuya extensión se ignoraba, expuestos a tormentas que entonces y durante siglos llevaron al fondo del mar a incontables barcos, ¿no? Bueno, pues esto lo he tratado en Nueva Hora con la Historia, en el libro porque no se le da la importancia que tiene. Y para desempeñar ese papel, pues eran necesarias ya cierta tradición naval y un aparato técnico y organizativo preexistentes, ¿no? Las dos cosas pues las tenía España. O sea, durante la edad de asentamiento o Baja Edad Media, pues Aragón había tenido un papel destacado con base en Barcelona, aunque limitado al Mediterráneo. Y en cambio Castilla, que estuvo aliada con Francia en la Guerra de los 100 Años, pues había rivalizado por mar con Inglaterra, y la verdad es que Inglaterra había llevado con mucho la peor parte. Había perdido varias batallas importantes, los barcos españoles hostigaban y saqueaban sus costas, y derrotaron incluso a una flota conjunta inglesa y de la Hansa, de la Hansa, o sea, de la Liga Asiática alemana, ¿no? Es decir, la tradición naval española estaba ya muy asentada antes del cruce del Atlántico. Y no menos crucial fue la capacidad para mantener y expandir durante siglos un extraordinario aparato técnico, organizativo y administrativo
que se fue perfeccionando al ritmo de las necesidades creadas por los propios descubrimientos y al establecimiento de relaciones comerciales y bélicas, ¿no? Todo ello requería además un espíritu especial, un espíritu, aquella osadía, aquella audacia que parecen haber desaparecido, ¿no? Un periodista que no era separatista, pero estaba muy influido por la retórica catalanista, que se llamaba Gaziel, era un seudónimo, que fue director de La Vanguardia durante la República, pues reducía este enorme esfuerzo tan arriesgado, pues decía que a España le había tocado un premio gordo de la lotería y que después el país había vegetado esperando otro premio gordo, ¿no? Bueno, es una barbaridad. Y por otra parte tenemos a los de la escuela anglómana, escuela inglesa, influida por Raymond Carr y otros, que reducen aquellas hazañas cruciales en la historia humana pues a una lúgubre historieta de suspensiones de pagos y deficiencias de todo tipo, que si hubieran tenido la importancia que ellos les dan, pues habrían hecho imposibles los logros tan extraordinarios de aquellos audaces españoles de la época, ¿no? Que son hoy día un tanto distintos. Lo mismo he tratado otro problema muy importante, y es la lucha contra el Islam. O sea, hay un asunto de ámbito más restringido y con todo también crucial para la historia, no solo de España, sino de Europa, y es el mantenimiento de Europa occidental en el ámbito del cristianismo frente al Islam. Porque apenas el Islam fue expulsado de España, la lucha continuó frente a la piratería berberisca y sobre todo a la superpotencia otomana, que era una auténtica superpotencia, ¿no? Esta lucha se libró fundamentalmente por el control del Mediterráneo. O sea, durante decenios fue una lucha llena de combates, avances y retrocesos de resultado muy incierto. O sea, España y los cristianos en general sufrieron muy graves derrotas a manos de los musulmanes, de los turcos, ¿no? Sí, sí. Pero en conjunto parecía irse dirimiento a favor de los turcos, que casi dominaban el mar, ya se habían hecho con los Balcanes y amenazaban el centro de Europa. Por tanto, estaba en peligro muy real la misma Italia, con Roma, que era el centro de la cristiandad, y los turcos habían llegado a desembarcar en el sureste de la península italiana y hubo incluso planes de repartirse el país con Francia. O sea, la catástrofe que ello habría supuesto para el resto de Europa, pues, en fin, no hace falta imaginarla demasiado, ¿no? Y nuevamente aquí el papel decisivo para la salvaguardia de Italia, de la propia España y de Europa, correspondió a España, que alcanzó su ápice en la batalla de Lepanto, que es una batalla comparable a la de Salamina por su trascendencia histórica, ¿no? Y que muchos tratan de disminuir, de quitarle importancia. Si hubieran ganado los turcos, vamos, el destino de Italia estaría ya echado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues los esfuerzos y los sacrificios fueron sencillamente inmensos, ¿no? Esto lo trato en el blog, como digo, estas cosas, porque casi nadie las trata. Claro, digo que llama la atención como las autoridades españolas, claro, no se han quejado por lo que está pasando en Estados Unidos con las estatuas de nuestros descubridores, evangelizadores, conquistadores, que cada uno lo llame como desee, pero claro, porque aquí si pueden harían lo mismo. No se han quejado porque piensan lo mismo. Eso es. Claro, ellos están de acuerdo. Bueno, claro. Aquí ya han empezado estos talibanes retirando estatuas de Franco y otras cosas por el estilo, ¿no? Sí. No, esto habrá que tratar también, ¿no? Bueno, es una conducta... Bueno, hay que recordar que la lucha contra el Islam requirió un esfuerzo enorme porque, entre otras cosas, Francia, Inglaterra y los protestantes se comportaron como aliados de los turcos y de los islámicos del norte de África y de los moriscos en España. O sea, esta conducta de otros países que eran cristianos, que no eran solo protestantes, pues es significativa, debería ser objeto de estudios concretos, ¿no? En cambio, casi toda la historiografía apenas es consciente no ya del hecho en sí, sino de toda su trascendencia, o sea, del papel de España traicionada al mismo tiempo por todos estos, ¿no? Europa occidental debe a España haber contenido el empuje otomano y en general islámico, y sin aquella dificilísima labor de contención y rechazo, la historia del continente habría sido muy distinta, por supuesto, ¿no? Y estoy, ya digo, tratando esto que lo he tratado en el libro Nueva Historia de España, pero claro, quiero,
popularizarlo más. Bueno, pues vamos a otra cosa, que es lo del protestantismo. Sí. Para España el protestantismo era un peligro doble, por lo que tenía de ataque al cristianismo tradicional, es decir, al católico, y por lo que en España se entendía como una puñalada por la espalda ante el peligro mayor del Imperio Otomano. Dejando al margen los valores morales o teológicos de católicos y protestantes, dejando aparte esta discusión, en el plano de los intereses estratégicos, para España era vital oponerse a Lutero y a Calvino. Es un hecho que el protestantismo generaba divisiones internas y guerras civiles, precisamente Lutero se jactaba de ellas, no decía que fuera falso, al contrario, y que para España, que estaba acosada por el Islam, era tan esencial defender el catolicismo tanto contra el Islam como contra los protestantes. Sobre todo era un peligro que el protestantismo se impusiera en Francia, porque Francia era el enemigo más peligroso para España. Francia era económica y demográficamente superior a España, aunque estaba debilitada por sus divisiones internas, ¿no? Si los dos países eran católicos, y si siendo así ya arrastraban una larga y sangrienta pugna por el dominio de Italia, pues es fácil imaginar una Francia protestante que sería doblemente antagónica y un desastre mayor, y con toda probabilidad la guerra civil en la propia España, con las repercusiones evidentes en la lucha contra el Islam. Por eso, contra unas interpretaciones históricas sumamente romas, por decirlo suavemente, España tuvo que luchar en el exterior para impedir tener que hacerlo en el interior, lo que habría tenido consecuencias, bueno, desastrosas. Eso es. Es decir, cuando dicen, qué error meterse en las guerras de Holanda y de tal y cual, no era un error, es que allí se estaba dilucidando también el destino de la propia España. Claro. En fin, vamos con el tema de fondo. Eso es. Hoy continuábamos, estábamos en las elecciones, habían pasado, seguíamos con el asunto de Alcalá Zamora, ¿no? Eso es. Y íbamos a hablar de ¿cómo se dice? De la Falange, ¿no? Porque sí. tuvo importancia, ¿no? El 15 de junio del 35, o sea, bastantes meses antes de las elecciones, pues hubo una reunión de jefes falangistas en el Parador de Gredos, y José Antonio había vaticinado: Azaña volverá al poder. Las izquierdas acentuarán su sectarismo y su barbarie. Los republicanos se verán pronto desbordados por socialistas, comunistas y anarquistas. España irá a la revolución y al caos a velas desplegadas. Por lo tanto, la Falange, decía, debía alzarse en armas aunque perezcamos todos, contando a ser posible con los militares, y si no, nosotros solos. Bien, esta era la postura inicial, que además se correspondía bastante con la realidad, hay que reconocerlo, ¿no? En fin, pero después de las elecciones, 4 días después, el día 20 de febrero, Azaña había calmado los ánimos, prometiendo un gobierno de paz para todos, en fin, que nadie se sintiera excluido y cosas por el estilo, ¿no? Y aquel discurso, que calmó mucho a la CEDA, a la derecha en general, también calmó a José Antonio, ¿no? En el periódico Arriba, pues José Antonio razonaba que esta segunda ocasión de Azaña, dice, puede dar resultados felices. Puede acabar en catástrofe, pero puede acabar en acierto. Y ordenaba a los falangistas, pues, no exhibirse, evitar todo incidente y cuidar de que por nadie se adopte actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo gobierno, ni de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas. Claro. Sin embargo, esta actitud tan cordial, no cordial, pero vamos, casi, ¿no?, hacia el gobierno, pues se frustró enseguida. Porque enseguida el gobierno empezó a clausurar centros falangistas. El 27 de febrero incluyó ya la sede central de Madrid, y una semana después su órgano de expresión, Arriba. Y claro, la Falange era el único grupo de derechas que había replicado con el terror al terror socialista. Se había ganado por ello un odio muy especial de la izquierda. Bueno, pues por esos días, después de que José Antonio hubiera predicado una actitud benévola hacia el gobierno, pues la prensa daba estas noticias. Unos fascistas eran matados en Almoradiel.
El 6 de marzo, 4 obreros del sindicato falangista caían asesinados a tiros en Madrid. Al día siguiente fallecía un estudiante del sindicato estudiantil falangista, el SEU, herido días antes en Palencia. Y el día 11, otros dos, un falangista y un tradicionalista, pues eran asesinados también en una calle madrileña. Así que estaba volviendo a suceder, como en el otoño del 33, invierno del 34, cuando, claro, el PSOE se dedicó a asesinar a falangistas y estos, como el gobierno no les protegía su vida, pues tuvieron que volver a la legítima defensa. Sí, definitiva, ¿no? Bueno, pues entonces el 12 de marzo unos falangistas atentaron contra Jiménez de Asúa. Este era el defensor de Largo Caballero en el juicio por los sucesos de octubre. Es decir, que fue un defensor muy eficaz porque absolvieron a Largo Caballero por falta de pruebas. Pensé que las pruebas eran absolutamente abrumadoras, ¿no? Sí. Bueno, pues en el atentado fallaron, pero murió el policía de escolta, ¿no? Y entonces, como pasó en el 34 con el caso de Juana Rico, que ya lo vimos, pues la izquierda alzó un clamoreo inmenso, ¿no? En los disturbios subsiguientes fue destruido y silenciado definitivamente el diario derechista La Nación. Se quemaron 2 iglesias, fue asesinado un guardia y un bombero, fue un militar, fue casi linchado por las masas. Resulta que ese militar era republicano de izquierdas, ¿no? Y hubo otros heridos. Y las izquierdas, claro, exigieron que el gobierno aniquilase la falange. Y el gobierno, pues, actuó sin respeto a la ley, rápidamente, ¿no? Al día siguiente quedó suspendido el partido falangista, fue encarcelada casi toda su junta política, con acusaciones artificiosas, fueron cerrados sus centros y detenidos numerosos militantes, los centros que todavía no habían cerrado. No habían sido clausurados. Sí, hay que reconocer que el gobierno centrista de Lerroux no había actuado así contra el PSOE antes de octubre, cuando el PSOE estaba hablando de guerra civil y de que iban a asaltar el poder y cosas así. Lo hacían abiertamente, ¿no? Y aparte de los atentados que cometían, ¿no? Bueno, pues ni siquiera después de lo de octubre el gobierno de centro derecha había actuado así. Les había dejado el Partido Socialista, siguió siendo legal, sus órganos de expresión, sus centros, todo, ¿no? Bueno, pues los terroristas que habían iniciado los asesinatos de falangistas ni siquiera fueron perseguidos. Estamos hablando del 36, después de las elecciones, después de que Azaña dijera que iba a gobernar de manera pacífica y que solo quería paz y orden, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues al principio la represión contra la falange, pues no tuvo mucho éxito porque afluían a ella nuevos jóvenes procedentes de la CEDA, ¿no? Porque la Juventud de Acción Popular de Gil Robles pues estaba cada vez más radicalizada ante el terror que se vivía en la sociedad, ¿no? Y en fin... Claro, y muchas juventudes de la CEDA se iban pasando a la falange, ¿no? Sí. Algunos intentaban crear unas milicias al estilo de las milicias izquierdistas en la CEDA, pero Gil Robles lo impidió. Y claro, a las elecciones de febrero, pues muchos decepcionados de estos jóvenes, pues definitivamente se inclinaron por una respuesta contundente, ¿no? Que era la falange la única que quedaba, ¿no? Pero con el paso de las semanas, efectivamente, la falange iba perdiendo fuerza, ¿no? Los falangistas tirotearon la vivienda de Largo Caballero, causaron destrozos con una bomba en la casa de Eduardo Ortega y Gasset, el hermano del filósofo. Del filósofo. Que era un tipo muy tonto y muy radicalizado. Sí. Asesinaron a un juez, Manuel Pedregal, que había sentenciado a penas muy severas a autores o a cómplices del atentado contra Jiménez de Asúa, porque los que efectivamente le dispararon pues habían huido a Francia, ¿no? Mataron al capitán Faraudo. Este capitán era un instructor de las milicias socialistas, en definitiva un terrorista, ¿no? Bueno, y claro, ellos mismos, la falange, sufrían bajas muy sensibles y más numerosas, ¿no? Y terminaron, pues casi apenas lograban coordinarse.
Pero durante unos meses mantuvieron el desafío, ¿no? Probablemente otros derechistas también cometieron atentados disimulándose bajo el manto genérico del fascismo, ¿no? Pero, ya digo, la gran mayoría de las víctimas que iban a ensangrentar las calles en los meses siguientes eran de derechas. Es decir, los victimarios eran de izquierdas y las víctimas de derechas. Además ocurría otra cosa, que cuando esto pasaba, el gobierno y la justicia no investigaba no buscaba a los asesinos, sino que se dedicaba a investigar al entorno de las víctimas. O sea, era una situación realmente de ilegalidad y de terror, ¿eh? Y esto no debe disimularse de ninguna manera. Claro. Bueno, pues, en fin, la idea de hazaña de un gobierno de paz y orden era irrisoria, porque para empezar su autoridad era casi inexistente, ¿no? Por ejemplo, primero aceptó una amnistía que ya había sido impuesta en las calles por las masas. Es decir, lo que hacía era legalizar las ilegalidades que ya se cometían en la calle, ¿no? Una reforma agraria, pues la reforma agraria hacía lo mismo. O sea, inmediatamente, o sea, el 25 de marzo, por ejemplo, el sindicato agrario socialista, CNTT, pues se dedicó a invadir simultáneamente 3.000 fincas en Badajoz, y con ello marcó la línea de la nueva reforma agraria, ¿no? Mediante la ocupación de tierras, fincas, sí, claro. Además que acompañada a veces de talas indiscriminadas y actos destructivos en el ganado y tal, y actos de venganza, ¿no? El movimiento agrario cobró velocidad en los meses siguientes, con un gobierno impotente y a remolque, que lo que hacía era legalizar los hechos consumados. Y en el campo, la verdad es que en otro caso fue cuando la relegalización, por así decir, de la Generalidad, pues que efectivamente se la tomaron los separatistas por su cuenta, y Azaña lo que hizo fue aceptarlo, ¿no? Bueno, pues en la calle y el campo lo que se creaba era un doble poder cada vez más estructurado en la calle y el campo, que no hacía caso del gobierno. El gobierno simplemente tenía que legalizarlo o aceptar lo que estaban haciendo, ¿no? El problema era muy grave porque, claro, los sindicatos revolucionarios perturbaban gravemente la industria con sus exigencias, el paro aumentaba con rapidez, y esto en círculo vicioso pues provocaba nuevas acciones reivindicativas, cada vez más numerosas y más radicalizadas. Es decir, imponían todo tipo de arbitrariedades y exigencias de aumento de sueldos que no podían mantener las empresas, con lo cual muchas empresas quebraban, había paro, con lo cual la radicalización de los sindicatos era mayor, ¿no? Pues claro, como el gobierno dependía de los votos de estos partidos obreristas, digo obreristas y no obreros, porque efectivamente muchos obreros estaban en ellos, pero otros muchos no estaban. O sea, ellos consideraban obreristas en el sentido de que prometían a los obreros muchas cosas que luego no podían cumplir, ¿no? Bueno, pues Largo Caballero explica, dice, textual: Azaña creyó que iba a gobernar una Arcadia feliz, que por el hecho de estar él en el poder se terminarían los conflictos entre patronos y obreros, y que los trabajadores sufrirían con paciencia la explotación capitalista. Como a pesar de haber un gobierno republicano se producían huelgas, se desesperaba. Me llamó algunas veces para decirme que la Unión General la UGT, aconsejase a los trabajadores más paciencia y moderación. Le contesté que era más urgente exigir a los patronos, incluidos a los llamados republicanos, más prudencia, menos egoísmo y mayor respeto a las leyes. Era a los patronos a los que debía hacérseles comprender que vivían en una república democrática. Llamada república democrática, aquella arbitrariedad permanente, ¿no? Claro, si los patronos se arruinaban, pues a ver cómo podían cumplir las exigencias de los sindicatos, ¿no? Magos con la utilización del lenguaje antes y ahora, ¿eh? Sí. La destrucción del lenguaje es una técnica precisa que consiste en hacer significar a las palabras lo contrario de lo que normalmente significa.
Sí, sí. Esto lo vemos constantemente ahora mismo. Sí, sí. Eso no ha cambiado, efectivamente. Sí, sí, sí. No, y es una técnica que debe denunciarse porque es muy peligrosa, ¿no? Cuando hablan de democracia y cosas por el estilo y de corrupción, los partidos más corruptos y más antidemocráticos de un pasado y un presente más antidemocráticos están siempre con las mismas monsergas, ¿no? Sí, las mismas cantinelas. Sí. Bueno, claro, la violencia, claro, se extendía por el país en estas circunstancias, pues la violencia se hacía cada vez más fuerte, ¿no? ¿Y qué ha pasado sobre esto? Mucha historiografía se ha dedicado a decir que esa violencia era causada por las derechas. O sea, por ejemplo, un historiador de poco nivel, Ramos Oliveira, pues asegura que el estruendoso desorden que afligía a la nación, por la mayor parte, era obra de los reaccionarios. Era evidente que era todo lo contrario. Que era lo contrario, claro. Y Juan Simeón Vidarte, pues lo explica así. Era evidente el propósito de sembrar la inquietud y el desorden por toda España. Y ante este hecho, que ningún historiador podría negar, nuestra pregunta es una sola. ¿A quién convenían estos disturbios? ¿A quién convenía producir esta serie de atentados, incendios que iban en descrédito del gobierno y de la obra del Frente Popular? Evidentemente a ninguno de los partidos que integrábamos este frente ni al gobierno de Azaña. Claro. Es decir, que las derechas quemaban iglesias, asesinaban a gente y tal, para desacreditar al gobierno. No. El hecho real es lo que decíamos. Había un doble poder, un poder que era revolucionario, sobre todo Largo Caballero y compañía, anarquistas, etcétera, lo que querían era la revolución y no un gobierno de Azaña. El gobierno de Azaña lo consideraba un instrumento para que les permitiera avanzar en aquella dirección, y nada más. Claro. Es como si la revolución del 34 la causaron las derechas porque entraron en el gobierno. Tenían derecho porque habían ganado las elecciones. Ya está, este tipo de razonamientos, ¿no? De pseudo razonamientos. Bueno, pues claro, evidentemente los revolucionarios comprendían los efectos inmediatos del desorden, pero también veían que eran el preludio necesario para tomar el poder. Era el preludio para un alzamiento popular, como ellos decían, que alumbraría una nueva sociedad de tipo soviético, libertario, según las preferencias, ¿no? Libertario eran los anarquistas. Los anarquistas, ¿no? sí. Claro. Y para ellos la devastación de los templos pues contribuía a destruir la superstición. Y los asaltos a centros políticos y periódicos derechistas, porque nunca o casi nunca sufrieron la misma suerte los de izquierdas. Claro. Casualmente, sí. Claro. O las constantes huelgas pues expresaban una lucha de clases esperanzadora. Bueno, estos ataques que, insisto, no tuvieron contrapartida apreciable de la derecha, excepto la resistencia que hizo la Falange, por otra parte bastante justificada, porque si el Estado no protege tu vida, la legítima defensa está impuesta. Recordemos que la postura inicial de la Falange era conciliadora. Es importante además, ese matiz porque yo creo que además era así, ¿no? Sí, era así. Además, hay que recordar que ellos querían la guerra civil, lo decían así. Eso, claro, en las historias que han circulado, estas de la memoria histórica, etcétera, eso no se dice. Pero está cualquiera que vaya a los textos, a la prensa de entonces, a los documentos, que era así. Ellos eran partidarios de la guerra civil, porque la consideraban que mediante esa guerra civil iban a conseguir la gran sociedad que ellos pensaban que iba, una sociedad de tipo soviético, ¿no? Esto es importante también en relación con la plaga esta de las destrucciones de estatuas en que ahora se está metiendo ahí todos estos locos, ¿no? Porque, claro, si tú piensas que toda la historia anterior ha sido una historia de explotación y opresión, una historia negativa, ¿no? Y que eso solo puede cambiar con el comunismo o algo por el estilo, pues claro, no puede respetar las estatuas a los prohombres que representaban aquellas sociedades de explotación y de opresión, ¿no? Pero claro, hay una experiencia histórica por lo menos que tiene que informarnos, ¿no? Los soviéticos, con ese pretexto,
destrozaron iglesias, estatuas, destrozaron de todo en la revolución, aparte de los asesinatos, pues ellos sí crearon una sociedad de opresión extraordinariamente brutal. Como decía Besteiro, la mayor aberración política que quizá vieron los siglos, y trataron de aplicarla en España. Bueno, pues aquí estamos ahora, una cosa extendida, ¿no?, por América y por todas partes, y que representa lo mismo, pero ya con así como el marxismo tiene una coherencia teórica muy fuerte, esto ya es un montón de cosas caprichosas, mezcladas, contradictorias y tal. Es un caso de histeria colectiva realmente, ¿no? Claro, porque uno calificar esto de marxismo cultural no se sabe muy bien, porque estaría muy alejado de lo que es el marxismo y el comunismo clásico, ¿no? Es que es una mezcla, claro. Tiene algo de marxismo, evidentemente, tiene algo de feminismo, tiene algo de cierto liberalismo tronado, porque el liberalismo hay varias tendencias distintas, no todas se pueden equiparar, es una mezcla de todo. Y en USA es simplemente el hecho de que eso tiene interés con lo que estamos hablando nosotros aquí de España, porque el Partido Demócrata reaccionó al triunfo de Bush de una manera casi parecida a cómo reaccionaron las izquierdas en España cuando las derechas ganaron las elecciones en noviembre de 1933. Reaccionaron de una manera, pues, provocadora, violenta, intolerante por completo, y esto está pasando en USA. Claro. Es decir, hay una verdadera crisis de la democracia actualmente que se manifiesta, tiene estas manifestaciones, ¿no? Fíjese usted, por ejemplo, en lo de el racismo, contra el antirracismo. Vamos a ver. Si son ustedes consecuentes, tienen que ustedes destruir las estatuas y borrar de la historia, si pueden, pues a Washington, a Jefferson, en fin, a los padres de la familia, ¿no? A los padres de la patria, vamos. Sí. Porque ellos eran esclavistas, tenían esclavos. Washington tenía incluso hijos con esclavas. Entonces, claro, habría que ese monumento que hay en el monte, no me acuerdo cómo se llama, que tiene las efigies de estos presidentes, de los primeros presidentes, sí. Tendrían que volarlo, ¿no? Algo así. Sí. Y algunos estarían dispuestos. Sí. Ahora, ¿qué representan esos locos que plantean la historia de esta manera y que quieren hacer esas cosas? ¿Quiénes son? Pues son el equivalente a los comunistas que crearon el sistema soviético, un sistema de mayor opresión y mayor brutalidad. Porque claro, en cualquier persona y en cualquier líder político, pues tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. Entonces, si uno se fija solo en los contras, pues y anula los pros, como ahora con Colón. Vamos a ver, gracias a Colón, ustedes están ahí donde están, para empezar. Fue Colón quien descubrió ese continente, les guste a ustedes o no. Habría hecho algunas fechorías, ¿quién no las ha hecho? ¿No? ¿Quién no las ha hecho? Pero el hecho real es que ustedes están ahí, pueden decir sus estupideces, porque resulta que hubo un señor que descubrió América. Y así podríamos seguir, en fin, pero estamos viendo cómo al analizar hechos antiguos, muchas veces nos dan luz sobre los hechos actuales. Sabiendo lo que fue el sistema soviético, nos podemos hacer una idea de lo que son estos locos que se creen los campeones de la virtud absoluta y de la moral absoluta, ¿no? Lo único que pueden traer es el desastre, que es lo que han traído siempre. Claro. Bueno, si seguimos... El caso es que, por ejemplo, también algunos dicen que, claro, había violencia, pero que era una réplica a las violencias, a las provocaciones fascistas. Pues vamos a ver cómo eran esas violencias y esas provocaciones. Por ejemplo, La Pasionaria expone un caso en sus memorias. O sea, unos falangistas tomaron una emisora en Valencia para radiar una proclama levantisca, ¿no? Y entonces dice La Pasionaria que el pueblo siempre es el pueblo, ¿no?, contestó con el asalto y la quema del casino central de la ciudad, impidiendo actuar a los bomberos. Intentó hacer lo mismo con la redacción de un periódico y arrasaron un restaurante y numerosos centros políticos de derechas. Claro, para La Pasionaria esa era respuesta a una provocación, una respuesta correcta y legítima, claro. Bueno, en fin,
todo el mes de marzo las Cortes desdeñaron las peticiones derechistas de debate sobre el orden público. Claro, quienes estaban constantemente denunciando esto eran las derechas y trataban de que el gobierno cumpliese con su obligación más elemental, que era garantizar el orden, ¿no? Pero, por ejemplo, el día 15 de marzo el gobierno proclamaba que el estado actual del orden público es satisfactorio. Sí. 2 días antes había puesto una cosa que hemos citado ya varias veces de Azaña, diciendo: hoy me han quemado Yecla, han atacado no sé qué, ya no llevo la cuenta de los muertos y heridos que llevamos. Bueno, pues con todo el descaro, es un poco al estilo lo que hace el doctor y estos ahora, ¿no? Con todo el descaro niegan la evidencia. No, todo lo estamos haciendo bien, algún pequeño error, pero lo hemos corregido. Bueno, pues, pero vamos. Sí, pero hay un denominador también común, don Pío, no sé si coincide, y es precisamente la soberbia, ¿no? Nunca han hecho nada mal, nunca reconocen en nada, orgullosos de lo que hacen y de su pasado y de su presente, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Es lo que, o sea, orgullosos de la guerra, de su guerra civilismo, orgullosos de lo que hicieron en el 34, orgullosos de la persecución genocida contra la Iglesia, de todo esto, ¿no? Están orgullosos, es la realidad. Bueno, pues, claro, luego vino después, como hemos dicho ya, hubo la revisión de actas, de una manera completamente arbitraria, para quitarle todavía más escaños a la derecha, y que se hizo en fin, mediante un plan para dominar las Cortes de tal manera que la derecha jamás pudiera volver a significar nada real en la política, porque sería siempre aplastada por una mayoría. Y esta mayoría se hizo no solo con el falseamiento de las elecciones en febrero, sino también con otras medidas entre estas, ¿no? Entre ellas la revisión de actas, que se hizo además con la idea de que atacando de una manera brutal a las derechas. Por ejemplo, según un diputado comunista, Martí de Cartón, dice: es necesario que en la comisión de actas no haya representantes que hablen tanto en latín y que se aplique la ley con un sentido menos de latín y más de ruso, porque lo entienden ya las masas populares, decía. El socialista pretendía quitar prácticamente todas las actas a las derechas, porque decía que ni una sola la habían conseguido de manera legítima. La pasionaria decía que había que quitarle las actas de Salamanca, no porque hubiera pruebas de fraude, sino, decía ella, porque en ellas va Gil Robles, un histrión ridículo salpicado con sangre. Creo que esto ya lo hemos hablado. Pero es curioso que no deseaban ni siquiera el triunfo en ninguna provincia, ni en ningún sitio, ¿no? No, sí. Hombre, la verdad es que al final las derechas, les quitaron a las derechas pues 37 escaños, ¿no? Nada menos. Y aumentando ellos, en fin, considerablemente. Bueno, pues claro, en un momento dado, pues la CEDA pues se salió de las Cortes, pero rápidamente volvió con las orejas gachas, ¿no? Sí. Bueno, en abril pasó otra cosa que es muy importante. El día 3, Azaña, hubo dos cosas. Por una parte, las Cortes se declararon indisolubles, con lo que quitaban a Alcalá Zamora aquella arma con la que había intimidado al centro derecha, el arma de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, que es lo que hizo al final. Entonces, naturalmente, Azaña, que debía el poder a Alcalá Zamora, porque si Alcalá Zamora no hubiera liquidado las Cortes y puesto nuevas elecciones, él no habría llegado al poder, pues lo primero que hizo es decir: bueno, usted no tendrá ya otra oportunidad para chantajearnos como ha chantajeado al centro derecha. Le vamos a quitar la posibilidad de disolver las Cortes. Y lo hicieron. Las Cortes, igual que en la revisión de actas, eran al mismo tiempo juez y parte. Ellos decidían lo que había que hacer y lo hacían, y se acabó.
Sí, sí. Esta era la democracia de la que nos hablan mucho, la democracia republicana, de la que nos hablan Santos Juliá, Preston y toda esa colección de sinvergüenzas, porque son auténticos sinvergüenzas. Ellos Claro. saben que eso no es así. Claro. Claro. Las pruebas son evidentes, ¿no? Y es al nivel a que ha bajado la historiografía en España, sobre todo después de la Ley de Memoria Histórica. Claro. No es por desconocimiento, es por maldad, porque ellos saben de sobra que eso no pasó así. Sí, claro, claro. Ellos tienen un odio que no pueden aguantar con él, por lo visto, a la derecha, sea lo que sea, y a Franco y al franquismo, y a España en definitiva. Bueno, lo estamos viendo en relación con lo de América, ¿no? Con lo de USA, de las estatuas de USA, ¿no? Ellos tienen ese odio de fondo y con ese odio justifican todo. Ellos se creen que por el hecho de no ser de derechas ya son una maravilla. Sí, sí. Bueno, pues esto fue lo primero que hizo en abril Azaña y los suyos, Azaña y Prieto y tal. Pero ese mismo día, Azaña se presentaba así en las Cortes. Se presentó como el bulto todavía parlante de un hombre excesivamente fatigado. Y advirtió además dramáticamente: esta es quizá la postrera coyuntura que tenemos, no solo para el desenvolvimiento pacífico y normal de la vida republicana, sino también en régimen parlamentario. Al mismo tiempo, intentó calmar la general inquietud, afirmando la autoridad del gobierno como único ejecutor del programa electoral frente a otras autoridades populares en la calle, ¿no? Populares entre comillas. Dijo: hay que condenar el desmán, la violencia, el terrorismo, donde quiera que se manifiesten, y hágalos quien los haga. Claro, esto a los conservadores, a la derecha y tal, les sentó pues como agua de mayo, ¿no? Y, por fin, hay una reacción. Pero a continuación Azaña lo explicó de otra manera. En primer lugar, él castigaba inflexiblemente a sus enemigos, pero a sus aliados del frente no los había perseguido. Y así iba a seguir, porque lo explicó de esta manera: el gobierno y su presidente no justifican nada, no disculpan nada. Pero a continuación se contradecía: dejemos llegar un poco a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante 2 años, todo esto era falso, ¿no? A las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no transparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria. O sea, el tío es rencoroso, pero al mismo tiempo decía que tampoco hay que tener... O sea, los desmanes quedaban de este modo justificados con la sugerencia de que podrían haber sido reprimidos, pero que no lo eran porque era necesario actuar con piedad y misericordia con los que causaban las fechorías aquellas, ¿no? O sea, la consecuencia pues era propia de Largo Caballero. Dice, había que comprender, más bien que atajar las violencias izquierdistas. En realidad, el gobierno, la verdad es que no podía hacer otra cosa. No podía contener esto. Y bueno, pues Azaña se hacía la ilusión de que la calma llegaría pronto. Y dice, esta sesión de las Cortes es muy importante en la historia. Dice: si yo hubiera sido un hombre egoísta, le habría dicho al señor presidente de la República, al que estaba a punto de destituir. Dice: señor presidente, por un par de meses que venga otro a sacrificarse. Y habría cogido el gobierno en condiciones de paz y tranquilidad. O sea, él creía que en 2 meses se iba a tranquilizar todo. Y claro, con esa perspectiva tan optimista, pues se dedicó a calificar de inmensa patraña y fantasma tanto la revolución como el golpe militar. O sea, era un completo error de análisis, pero de momento pues calmó, ¿no? Sí. O sea, Prieto calificó el discurso de mágico. Y Azaña dice en sus diarios: ¡qué éxito! No creo haber tenido uno igual en las Cortes. La mayoría en pie vociferaba, vitoreaba. El espectáculo fue magnífico. Subió la bolsa. Se ha cubierto la renovación de las obligaciones del Tesoro. Ya nadie cree en los soviets ni en el golpe militar. O sea, esto se ve que era alucinante, vivía en una alucinación, igual que Alcalá Zamora cuando expulsó a Gil Robles y a la Ceda del Poder en los momentos más críticos de mayores odios y de mayor crispación social, ¿no? O sea, él no veía la realidad. Y aquí le pasaba lo mismo. Los más contentos de este discurso pues eran los comunistas,
y los conservadores. Los conservadores porque le venía, vamos, le creó unas grandes esperanzas, igual que el discurso del 20 de febrero, del que hemos hablado, ¿no? Sí, sí. Y a los comunistas por una razón muy sencilla, porque a ellos agitar el fantasma soviético no les convenía, porque en su táctica toda la cuestión era olvidar un poco eso, dejarlo en segundo plano, en tercer plano, sus aspiraciones soviéticas, y centrarlo todo en el antifascismo. O sea, su táctica era obligar al gobierno a destruir por completo a la derecha, porque una vez destruida la derecha, el paso a una revolución soviética, una evolución soviética, era fácil, dado que las izquierdas republicanas eran muy débiles, eran pequeños burgueses, como ellos decían, que no, o sea, ciegos y medio, o sea, completamente débiles, ¿no? Por lo cual no podrían oponer una verdadera resistencia al paso a la dictadura del proletariado. Esta era la táctica de Frente Popular por los comunistas. En cambio, los socialistas de largo eran mucho más toscos. Ellos creían que había que las condiciones para saltar de pronto o en plazo breve a un sistema comunista, un sistema soviético, una dictadura del proletariado, que estaban dadas. Lo único que hacía falta era prepararse para ella sin más. Los comunistas, en cambio, pensaban, no, para pasar a eso tenemos que seguir aliados, en apariencia, con el gobierno, con los republicanos de izquierda y con todas las fuerzas posibles para aplastar por completo a la derecha. Y una vez aplastada por completo a la derecha, las posibilidades de impedir que siguiéramos adelante hacia una dictadura del proletariado, pues serían barridas con gran facilidad. Hay que entender estas cosas porque si no, no se entiende al final nada de lo que pasaba. Cada uno tenía su estrategia. Cuando veo en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, sí, he procurado señalar estas cosas, porque explican, por ejemplo, cómo fue posible que parte de la estrategia comunista era crear un solo partido con los socialistas. Entonces, claro, los socialistas eran muchísimo más potentes, con organizaciones más amplias que los comunistas. Por lo tanto, un partido único significaría la absorción de los comunistas por los socialistas. Pero fue al revés. Fueron los comunistas los que fueron absorbiendo a los socialistas e imponiéndoles su política. Y durante la guerra, el Partido Comunista se convirtió en el partido más fuerte y más numeroso de todas las izquierdas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenían una estrategia, tenían una visión general. Los socialistas eran muy brutos, vamos a decirlo de una manera simple. Creían que las condiciones estaban dadas y había que lanzarse en cuanto fuera posible otra vez al asalto del poder, como hicieron en el 34. Bueno, pues esto naturalmente se puede decir que todos ellos querían la guerra civil. Cada uno tenía su estrategia. La estrategia más inteligente era la de los comunistas. Dice, vamos a presionar a las izquierdas para que sea el gobierno, que eso le daría una apariencia democrática y legítima, que aplaste por completo a la derecha. Y después ya sabremos lo que pasa. En cambio, los socialistas iban de una manera, prescindían de estas alianzas, no se daban cuenta de la fuerza, me refiero a los socialistas de los caballeros, no se daban cuenta de la fuerza que podían tener todavía las derechas y no veían que las izquierdas a su vez, que las izquierdas que gobernaban, los republicanos de izquierda, pues que a ellos les venía muy bien como aliados de momento. Sí, claro. Por eso toda la política de tipo Largo Caballero a lo largo de estos meses era destruir la autoridad del gobierno, con huelgas, con crímenes, con todo tipo de disturbios. Esta era la política de Largo Caballero. De Largo Caballero. Sí. Prieto tenía otra política, pero Prieto era el sector secundario, el sector menos importante del PSOE. Del PSOE. El principal era el de Largo Caballero. Prieto, además, llegó un momento, el 1 de mayo, en que hizo un discurso diciendo, bueno, basta ya de esto, porque esta agitación, claro, esta violencia, estas cosas que están pasando, no las puede soportar el país si no se llega pronto a una decisión en un sentido u otro. Y otro error que cometía Azaña en aquel momento era el pensar que la conspiración militar que no tenía ninguna base, que pronto se desharía.
como se habían deshecho otras, que no llegaría a nada. Porque en aquel momento estaba Franco y Mola en el trasfondo y eso cambiaba muchas cosas. Bueno, entonces quedan 2 minutos. ¿Cuánto? 2 minutos. Para ir eligiendo en dónde Bien. ponemos el punto y seguido para la próxima semana. Sí, bien. El título de esta sesión es ¿Quiénes quisieron la guerra civil? ¿Quiénes quisieron la guerra civil? La quisieron las izquierdas, sobre todo el Partido Socialista y también los separatistas catalanes en 1934 y volvían a quererla en 1936 porque no habían aprendido nada de la experiencia o lo que habían aprendido era que había que seguir precisamente pro de la guerra. Y esto es lo que realmente determina los acontecimientos posteriores. Llega un momento en que la indignación, la desesperación de gran parte de la derecha, pues dio lugar a la sublevación del 18 de julio. Y allí empezó la sublevación. Mola lo planeó como un golpe rápido que fracasó y al fracasar pues dio lugar a una guerra larga. Y esta es la historia en general. Bueno, pues la próxima semana continuamos y nos metemos ya de lleno prácticamente en la guerra civil, ¿no? En la sublevación. Sí, bueno, prácticamente. Pues, don Pío, un placer como siempre. Prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya a 1 hora con la historia. Le envío un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.